Hola, bienvenidos al curso de Menopausia Saludable. Este es un curso muy importante que a todas las mujeres sin excepción nos va a interesar porque es una etapa de nuestra vida que acaba llegando sí o sí, y cuanto mejor preparadas estemos para cuando llegue ese momento, mejor lo vamos a pasar, menos problemas vamos a tener y más la vamos a disfrutar plenamente. ¿Y qué es lo que vamos a ver a lo largo del curso? Bueno, pues vamos a empezar primero aclarando conceptos, vamos a ver cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia. Después veremos cuáles son los principales síntomas y problemas asociados a la menopausia. También veremos cómo prepararnos para este momento, porque como digo, cuanto mejor preparadas estemos, mejor lo vamos a pasar, menos problemas vamos a tener. Hablaremos de cómo alimentarnos, qué suplementos pueden ser interesantes en esta etapa de la vida, qué tipo de ejercicio deberíamos realizar. Veremos algunos consejos para mejorar la calidad del sueño, que muchas veces se ve afectado en esta etapa. Y luego también hablaremos sobre algunos consejos para amortiguar los sofocos, que son uno de los síntomas más frecuentes y además que aparecen de una manera más precoz. Bueno, pues sin más vamos a empezar con la primera clase en la cual, como digo, vamos a aclarar una serie de conceptos. Para empezar, ¿qué es la menopausia? Porque aunque nosotros menopausia habitualmente lo asociamos a una etapa de la vida y de hecho, bueno, pues hablaremos, ¿no? Y utilizaremos este concepto para simplificar a lo largo del curso, pero quiero que quede claro qué es exactamente la menopausia. Y la menopausia no es una etapa, no es esta etapa final de la vida. La menopausia es un momento puntual. Es el momento a partir del cual se produce el cese definitivo, natural, permanente de los ciclos menstruales. Por lo tanto, digamos que es como una fecha, la fecha de la última regla. Y se suele establecer de manera retrospectiva, porque nosotras cuando vamos teniendo la regla nunca sabemos cuál va a ser la última. Pero cuando se tiene esa última regla y han pasado 12 meses, sin ningún nuevo periodo menstrual, entonces es cuando se establece esa última regla como la menopausia, ¿vale? Por tanto, la menopausia como tal no es un periodo, es ese momento, ¿vale? El momento de la última regla. Ahora, el motivo del cese de los periodos menstruales no debe ser un motivo fisiológico, como un embarazo, ni un motivo patológico, porque pueden existir muchas causas por las cuales la regla puede desaparecer, incluso durante periodos superiores a 12 meses, superiores a un año, por ejemplo, una menorrea hipotalámica o una menorrea de cualquier otro origen. En este caso, el cese debe ser por un agotamiento ovárico, es decir, la causa de la menopausia es el agotamiento ovárico. Se agotan los folículos del ovario, la capacidad de producir ovocitos y también se va reduciendo progresivamente la capacidad de producir estrógenos, de producir hormonas sexuales femeninas en el ovario, ¿vale? ¿Y cuál es la consecuencia de este agotamiento ovárico? Bueno, pues a nivel reproductivo, la consecuencia es que finaliza la etapa fértil de la vida de una mujer. Y luego a nivel hormonal, la consecuencia de este agotamiento ovárico es, como digo, esa reducción progresiva de los niveles de hormonas sexuales, que van a tener un papel muy importante en muchos de los síntomas y problemas asociados a la menopausia. Pero como veremos al final de la clase, aunque van a jugar un papel importante, tampoco van a tener la última palabra, es decir, que todos los problemas asociados a la menopausia no dependen única y exclusivamente de esta reducción de estrógenos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y en qué edad más o menos suele producirse la menopausia? ¿Cuál es la edad media de este último periodo menstrual? Bueno, pues la edad media suele estar en torno a los 50 años. Obviamente es muy variable, ¿no? Puede haber variaciones de unas mujeres a otras. De hecho, puede tener hasta un componente genético, como ahora veremos, y hay otra serie de factores que también van a influir. Por ejemplo, el tabaquismo. Fumar puede hacer que la menopausia se adelante incluso 2 años. También las personas que tienen una diabetes tipo 1, la menopausia suele aparecer de una manera más precoz y también se ha visto que las personas que trabajan a turnos, las personas que a lo largo de su vida han estado en trabajos con turnos nocturnos, también suelen tender a tener una menopausia más precoz. Pero bueno, de media suele estar en torno a los 50 años. Cuando la menopausia ocurre entre los 40 y los 45 años, se llama menopausia precoz. Y si ocurre antes de los 40 años, se conoce como insuficiencia ovárica primaria. Son simplemente términos, ¿vale? Terminología, por si alguna vez lo escucháis, que sepáis de lo que estamos hablando.
Bueno, entonces hemos dicho que la menopausia no es una etapa, es un momento, pero sabemos que los problemas asociados a la menopausia aparecen años antes de que se produzca el cese de la menstruación y también se prolongan años después. Bueno, pues este periodo que abarca esos años antes y después de la menopausia es lo que se conoce como climaterio o perimenopausia. Y podemos llamar a los años que ocurren antes de la menopausia como premenopausia y los años que transcurren después de la menopausia como posmenopausia, ¿vale? Y es en este periodo de climaterio o perimenopausia en el cual se van a desarrollar todos esos síntomas y problemas asociados a la menopausia. Es decir, la menopausia no es que ocurra de golpe y de repente los problemas todos aparezcan en ese momento en el cual desaparece la regla, sino que es algo como progresivo. Se empiezan años antes y se prolonga durante años después, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles suelen ser los síntomas que indican que estamos empezando a entrar en ese periodo de premenopausia? Que de hecho suele ocurrir de media unos 4 años antes de esa última regla, ¿no? De que ocurra la menopausia. Estos síntomas o síntomas precoces, que como digo se inician en la premenopausia, no van a ser iguales para todas las mujeres, esto es importante tenerlo claro, puede haber muchísima variabilidad en cuanto a estos síntomas y de hecho muchas mujeres que apenas presentan síntomas, ¿vale? Es decir, esto también es importante tenerlo claro, la experiencia va a ser completamente diferente de una mujer a otra. Vamos a hablar de todo lo que puede ocurrir, vamos a hablar de las cosas más frecuentes, pero siempre tenemos que tener claro que la experiencia va a ser completamente diferente de una mujer a otra. Bueno, ¿y cuáles son estos síntomas más precoces? Pues lo primero que suele ocurrir es una irregularidad en los ciclos menstruales. Suelen empezar a prolongarse los periodos intermenstruales, pues en lugar de ciclos de 28 días, pues empiezan a alargarse, pues 30 días, 40 días, ¿no? A ver, cierta irregularidad y también irregularidad en cuanto al flujo menstrual, a la cantidad de sangre que menstruamos. Luego, otros de los síntomas más precoces son lo que se llaman síntomas vasomotores. Ya hablaremos de esto con más detenimiento en la última clase del curso, que voy a dedicar única y exclusivamente a estos síntomas, ¿vale? Pero bueno, estos síntomas son los famosos sofocos de la menopausia, que suelen acompañarse también de taquicardia, de sudoración nocturna, ¿vale? De hecho, suele tener relación con las alteraciones del sueño, afecta la calidad del sueño, aunque no es lo único que va a afectar al sueño en este periodo de la perimenopausia. Luego también las migrañas se englobarían de estos problemas vasomotores, pero estos sobre todo en personas que hayan tenido antecedentes de migrañas previas. Lo que suele ocurrir en la perimenopausia, sobre todo en la premenopausia, es que pueden empeorar los episodios de las migrañas, ¿vale? Luego las alteraciones del sueño, ya hemos dicho, es un problema muy habitual, muy frecuente, en relación con esos sofocos, con esas sudoraciones nocturnas, con esos síntomas vasomotores, pero también pueden deberse a otras situaciones no relacionadas directamente con los sofocos y ya hablaremos también de cómo mejorar y cómo enfocar los problemas del sueño en la menopausia. Y luego también las afectaciones del estado de ánimo son muy frecuentes, pueden ser de los síntomas más precoces y pues suelen acompañarse de irritabilidad, cambios de humor, labilidad emocional y luego en personas que hayan tenido antecedentes en su vida, pues de episodios de ansiedad, de depresión, pues puede aparecer en esta etapa un empeoramiento o una reaparición de estos síntomas, ¿vale? Bueno, y para terminar vamos a ver cuáles son los problemas que más habitualmente se asocian a este periodo de la perimenopausia del climaterio, lo cual no quiere decir que todas las mujeres vayan a presentar estos problemas. De hecho, muchos de ellos se pueden evitar si llegamos bien preparadas a la menopausia o si tenemos unos buenos hábitos, como vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Algunos, como digo, los problemas se pueden evitar y otros se pueden amortiguar, sus síntomas se pueden minimizar y se puede llevar una buena calidad de vida en esta etapa. Bueno, los síntomas más habituales, los problemas más habituales que se suelen presentar, los he dividido en diferentes bloques. Por un lado tenemos el síndrome genitourinario y la disfunción sexual. En la perimenopausia empieza a haber una menor lubricación y una atrofia de los tejidos que da lugar pues, a sequedad, picores, escozor, dolor con las relaciones sexuales. Luego también suelen producirse alteraciones de la microbiota vaginal que hacen que haya más riesgo de infecciones, problemas de suelo pélvico que dan lugar pues, a prolapsos, a incontinencia urinaria y luego también suele producirse una reducción de la libido.
A nivel metabólico y de composición corporal también se producen cambios. Suele asociarse una reducción del metabolismo, ya veremos que esto es muy matizable, ¿vale? Lo explicaremos más adelante a lo largo del curso. Suele producirse también un aumento del peso con un aumento del porcentaje de grasa corporal. Y no solamente un aumento del porcentaje de la grasa corporal, sino una redistribución de esta grasa. Habitualmente las mujeres a lo largo de la vida fértil acumulamos más grasa en la zona de las caderas, sin embargo, en la perimenopausia empieza a redistribuirse más hacia la zona abdominal. Y luego también se produce una mayor pérdida de masa muscular, ¿vale? Por tanto, todo esto da lugar a esos cambios en el metabolismo y en la composición corporal que suelen asociarse a esta etapa de la vida. También suele producirse un aumento del riesgo cardiometabólico, mayor resistencia a la insulina, peor control del azúcar en sangre, un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, también de producirse dislipemias con aumento de los triglicéridos, del colesterol, mayor riesgo de hipertensión arterial, empeoramiento de problemas previos, ¿vale? Esto quizá es lo más importante. Cuando ya se tienen problemas metabólicos previos, en la etapa de la perimenopausia suele observarse un peor control de los mismos. Y luego, por supuesto, los problemas osteomusculares, ¿no? La pérdida de masa ósea, osteopenia, osteoporosis, mayor riesgo de fracturas, luego también aparición de artrosis, artritis, dolores osteomusculares, ¿vale? Bueno, pues todo esto suelen ser, como digo, los problemas que habitualmente se asocian a esta etapa de la vida, lo cual no significa que tengan que aparecer en esta etapa de la vida, ¿vale? O que todas las mujeres vayan a presentar estos problemas. Hay formas de evitarlos, hay formas de amortiguarlos, hay formas de reducir su riesgo y de pasar la menopausia de una manera plena, disfrutándola y con buena calidad de vida. De hecho, una de las preguntas, ¿no?, que muchas veces se hacen es si la reducción de estrógenos que se produce en la menopausia es la causa de todos estos problemas. Y a ver, aquí hay una cosa importante. Está claro que los estrógenos juegan un papel fundamental. De hecho, los estrógenos son un factor protector que tenemos las mujeres a lo largo de nuestra vida fértil, y entonces cuando empiezan a reducirse estos estrógenos en la perimenopausia, bueno, pues lo que ocurre es que nos desaparece ese factor protector. Pero ojo, esto no quiere decir que la reducción de estrógenos sea la causa de todos estos problemas. Sí que va a contribuir probablemente a la mayoría de ellos. Puede ser la causa principal de algunos que están muy estrechamente relacionados con estos estrógenos, pero no todos los problemas que acabamos de ver antes se deben a la pérdida de los estrógenos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo veremos también un poquito con más detenimiento, este papel que juegan los estrógenos y la reducción de los estrógenos en la perimenopausia, lo veremos, como digo, en la próxima clase, y es muy importante entenderlo porque entonces sabremos qué es lo que podemos hacer, lo que sí que está en nuestras manos hacer para llegar de la mejor manera posible a la menopausia y evitar en la medida de lo posible todos estos problemas que acabamos de comentar. Bueno, pues nada, esto ha sido un poco la introducción a este curso de menopausia saludable. Ya lo que vamos a ver en las próximas clases es qué es lo que está en nuestras manos hacer para llegar lo mejor preparadas posibles a esta etapa de la vida, como digo, para reducir el riesgo de presentar problemas, para minimizar los síntomas y para disfrutar de una buena calidad de vida. Así que nada, si os interesa, os espero en la próxima clase. Hasta entonces.